Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quisiera explicar por qué este título de Crecimiento de la Gracia o Crecimiento en la Gracia en un congreso de psicología. Si bien algo se ha hablado del padre Andereggen, pero para esto es necesario verlo desde un punto de vista más práctico, sobre todo los que somos psicólogos y hacemos psicoterapia ya hace muchos años. Y me pareció importante ver qué es lo ordenado en la personalidad para que se pueda decir qué es sana y qué es enfermo. Cuando está ordenada, se puede decir que es sano, y lo que llamamos enfermedad mental, significando que hay un desorden más o menos profundo que impide su correcto funcionamiento. Quisiera definir la personalidad con las palabras de Pío XII, que sabe que se ha ocupado de bastante de estos temas de psicología, varios congresos, y dice que es la unidad psicosomática del hombre en cuanto determinada y gobernada por el alma. Este pontífice de feliz memoria, fíjense que consideró como fundamental para la psicología el tema de la unidad, ¿no? Porque, como él dice, esta se realiza en la personalidad con su trascendencia y con su tendencia a Dios. Es el fin, y concretamente el fin último, el que realiza esta plena unidad de la personalidad y esta ordenación jerárquica, o sea, ordenada al alma, o sea, que todas las potencias inferiores sean gobernadas por el alma racional, que es lo propio eso de la salud mental. Por otro lado, decimos que la enfermedad psíquica es, análogamente a la del cuerpo, aquella en la cual por el desorden las partes, dice Santo Tomás que la enfermedad es, las partes se debilitan o incapacitan para la realización de sus propias operaciones, de tal manera que los miembros no se someten debidamente a la parte rectora del organismo, por ejemplo, en una parálisis. De la misma manera, en lo psíquico, las partes se dicen desordenadas cuando no se someten a la razón, que es la fuerza rectora del alma. Por eso muy bien se dice que un loco es una persona que ha perdido la razón. Pero no es que haya perdido la razón, porque mientras sea hombre no la pierde, sino que significa que no puede usarla correctamente, que no puede cumplir con su finalidad, que no gobierna, su razón no gobierna debidamente las potencias inferiores, como la imaginación, la memoria, etcétera, y por lo tanto se halla como desbordada por lo inferior, que de alguna manera puede decirse que está insubordinado. Muchas veces es la imaginación, justamente la que hablamos antes, ¿no? La que adquiere este protagonismo, esta insubordinación, porque saben que, como muy bien decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Y entonces la personalidad no puede actuar según la realidad, ¿no? O sea, según la verdad y el bien conocido. Entonces vive como una vida artificiosa, creada, inventada por su propia imaginación, con fines ficticios, de los cuales habló Adler diciendo que era la neurosis, y por lo tanto con una disociación y una desarmonía interior. En su ser racional, la inteligencia y la voluntad no alcanzan esta realidad, la verdad y el bien para lo cual están hechos, y por lo tanto esto lo hace sufrir. Hay sufrimiento, hay frustración, etcétera, porque no puede llevar a plenitud sus potencias. Todo esto conforma la personalidad desordenada y por lo tanto enferma. Este hombre enfermo no puede guiarse por su razón, por el conocimiento del bien y de la verdad, y entonces tiene conductas desadaptadas o extrañas a su naturaleza, comportamientos que no coinciden con su ser racional, o sea, tiene que obrar razonablemente como ser racional, y está también llamado a cumplir un fin natural que no puede cumplirlo, y especialmente a ser feliz en su fin sobrenatural. Para obrar plenamente como ser humano, como ser racional, y para tener la personalidad unificada jerárquicamente, como decía Pío XII, donde es el alma la que gobierna según el fin natural y ordenada al fin sobrenatural, se necesita de la gracia. Para ser plenamente sano
psíquicamente, o sea, ordenado jerárquicamente, se necesita de la gracia que, como muy bien sabemos, sana y eleva. El gran problema de la psicología contemporánea deriva justamente de la falta de aceptación en muchos casos y en otros de la falta de comprensión del tema de la gracia, originada en la controversia sobre la justificación que aparece en la Reforma y en las ideas protestantes, que influyen después en todo el pensamiento moderno, en los filósofos que se estuvieron nombrando hasta ahora, que son protestantes, y de una manera especial en la formación de la psicología contemporánea, que tiene justamente sus raíces en la filosofía moderna. La visión protestante es pesimista, porque el hombre está totalmente corrupto por el pecado y la gracia no lo sana ni renueva interiormente. Justamente el Concilio de Trento nos dice que esta justificación no solo entraña el perdón de los pecados y la santificación, sino que también el Concilio de Trento dice así, la renovación del hombre interior. Dice que esta justificación cambia interiormente. Si el hombre no es realmente sanado, queda siempre dividido. Y esto significa sufrimiento, porque todo ser ama la unidad, como dice Santo Tomás. Y por eso podemos decir que la muerte es dolorosa, las amputaciones son dolorosas. Todo ser ama la unidad. Con el conocimiento de estos conceptos así básicos, seguiremos tratando de ver cómo adelanta la personalidad cuando va creciendo en la vida de la gracia y se va ordenando interiormente hacia la plena salud mental. Por contraposición, podemos considerar cómo se va enfermando o neurotizando cuando se disocia, porque surge por un lado su ser natural que busca el bien y por otro su ser herido, egocéntrico, que busca bienes inferiores. La gracia, que es llamada ley nueva, nueva ley, mueve desde dentro, nos impulsa a obrar de una manera ordenada, es infundida por Dios en el corazón del hombre y se manifiesta principalmente en la caridad. Con la gracia se disponen el intelecto y los afectos de tal manera que este principio de vida sobrenatural, como es la gracia, nos lleva a vivir las virtudes y a fructificar en obras buenas, que ya son dirigidas al fin último o la bienaventuranza. Solo entendiendo esto podemos analizar las vidas de hombres y mujeres heroicos y su acción en el mundo y podemos comprender, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta cuando recoge los moribundos por las calles, y no, como decíamos antes, decir que es una loca porque hacía eso, o San Pedro Claver cuando curaba las llagas de lepra de los esclavos lamiéndolos con su propia saliva, o San Francisco de Asís que deja su buena situación económica para servir a Dios en la extrema pobreza, y así tantos, ¿no? Tantos, miles de ejemplos de vidas que llevaron al extremo el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso hay tantos libros justamente diciendo que los enfermos son los santos, y no, es que hay que entender realmente por qué son sanos. El tema de la gracia no solo nos permite como psicólogos comprender las conductas de las personas que han llevado y que llevan una vida más perfecta, sino también ayudar a las personas a elevarse y progresar realmente en su vida, porque eso es lo que tenemos que hacer en la psicoterapia. Tenemos que llevarlos a que sean mejores personas en todo sentido y sobre todo lograr esta unidad en la personalidad que actúa según el fin último. Y esto es síntoma inequívoco de salud mental. Sin duda la gracia es algo añadido a la naturaleza, por eso es sobrenatural, que no solo indica lo que hay que obrar, sino que ayuda para hacerlo. Y además ofrece los auxilios necesarios para cumplir con todo el bien de la naturaleza y así evitar las faltas y errores que la dañan, o sea, aquello que va contra la recta razón. Con la gracia, la naturaleza humana no se destruye, sino que se perfecciona. ¿Qué es lo que se puede hacer con la gracia y qué es lo que no? Lo que decía el padre que tienen que leer en la cuestión 109. Gracias a esto, a poder entender qué es lo que hace la gracia en el alma, prácticamente, realmente,
es que podemos analizar las vidas heroicas de los santos y sin temor a equivocarnos, y ver cómo hay cosas que solo puede hacer aquel que está movido por Dios y desapegado de las cosas terrenas. El hombre normal es el hombre bueno y el santo. Ese es el normal, el bueno y el santo. Por eso la psicología debe abrirse a lo que nos enseña la revelación para poder entender al hombre. Porque solo Cristo, y esto lo dice Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esta ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, que es ley de caridad, inclina a cosas espirituales y eternas como algo propio. Entonces el hombre se va desprendiendo de lo más terrenal y mundano y es capaz de cosas elevadas. La persona se va elevando, o sea, porque también aquí les voy a explicar qué hay que hacer en la psicoterapia, no sé qué estamos hablando de eso, o sea, ¿qué hace la psicoterapia? ¿Cuál sería nuestro fin? ¿No? Y aquí decir, bueno, hay que ir elevando a la persona, hay que elevarla. Esta elevación, decimos, es también un desapego que va haciendo a la persona cada vez más libre, el desapego de las cosas terrenas, y podría decirse liberada en el buen sentido del término, liberada de vivir, por ejemplo, para la imagen que los demás quieren que tenga de ella, de vivir mendigando el afecto de todo el mundo, de vivir para el estatus, de vivir para los puestos, para la fama, para el dinero. Eso es lo que tiene que hacer, porque esos son fines ficticios y van haciendo un estilo de vida ficticia, y entonces hay que ir como despegándose de todo eso para poder elevarse. Como con la gracia el hombre es más libre, se dice también que es ley de libertad, dice Santo Tomás, frente a aquellos que viven todavía esclavos de lo mundano y hacen un estilo de vida, ¿no? Y se van neurotizando cada vez más, porque se van apegando a estas cosas mundanas. Por eso, afirma Santo Tomás, que son 5 los efectos de la gracia. Dice, sana el alma, hace que se quiera el bien, o sea, la persona quiere el bien, hace que obre eficazmente el bien que quiere, o sea, no solo lo quiere, sino que además lo puede hacer, que persevere en el bien y después que alcance la gloria, o sea, que obtenga el premio. Por la gracia, las facultades del hombre son elevadas. ¿Por qué? Porque todo el dinamismo psíquico es potenciado, porque el hombre es atraído por el bien, que es el fin último, y ahí encontrará su perfección. Las personas que van creciendo en la vida de la gracia son más eficientes en su obrar y más fuertes en la virtud. Por eso leemos muchas veces la vida de esos santos, les habrá llamado la atención leer la vida de los santos que hicieron montones de cosas, y fundaron cosas, hicieron un montón de cosas, y uno ve, murió a los 33 años. Bueno, hizo montones de cosas y murió a los 33 años. Cuando hoy en día hay muchísima gente que a esa edad todavía está pensando qué va a hacer cuando sea grande. Y esto es real. Conocí uno que estaba rondando los 30 y le decía, mamá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? No lo inventé yo. Así que eso es real. Bueno, contrariamente al amor humano, que ama siempre aquel que es bueno, Dios lo hace bueno cuando lo ama. Y esta es la gracia. El amor divino causa la perfección en la persona amada, porque Dios lo ama y entonces lo va perfeccionando, ¿no? A medida que la gracia va trabajando en el alma y restaurando el orden, porque ese es el tema, estamos muy desordenados ya por el pecado original, y entonces la gracia va restaurando ese orden. Entonces el apetito inferior se somete a la razón y la razón se somete a Dios, fijando en él el fin de su voluntad, o sea, dirige su voluntad a Dios. Entonces así todos los actos humanos se regulan por el fin, y los movimientos del apetito sensitivo se regulan por el juicio de la razón. Toda la personalidad se va ordenando desde lo alto,
unificándose, atraída por el bien superior. En que ese sería un poco el fin de la psicoterapia, ¿no? Hacer que la persona se abra a lo alto y vaya elevándose. Esta curación que produce la gracia, la restauración de la naturaleza, va siguiendo una determinada evolución. Se va sanando de arriba hacia abajo. Esto lo dice Santo Tomás, ¿no? La razón se sujeta a Dios y la voluntad desea la voluntad de Dios. Pero después, durante un buen tiempo por ahí, los afectos continúan desordenados o con cierto desorden hasta que se van sometiendo totalmente. Las potencias inferiores que estaban dispersas y que muy bien lo explica Santa Teresa, que es una psicóloga práctica en las moradas, como al principio las potencias inferiores están dispersas, se recogen y unifican progresivamente hasta que el alma vuelve a tener sobre ellas la fuerza, Santa Teresa dice el señorío que había perdido, dirigiendo las conductas coherentemente hacia el fin último. La gracia es una realidad que produce un profundo cambio interior, y eso es lo que hay que grabarse. Realmente trabaja en el alma y produce un profundo cambio interior. Bueno, por eso dice San Agustín que la gracia obra para que queramos, y cuando queremos, coopera con nosotros para que consumemos la operación. La gracia lleva al hombre a gozar de Dios y de las cosas de Dios, y a despreciar las cosas mundanas. Pero como decíamos que es necesario abrirse a los conocimientos que nos brinda la revelación, que esta es la propuesta para todos los psicólogos, abrirse a lo que nos dice la revelación, quizás es interesante, y es lo que yo voy a hacer, analizar cómo se ordenan con perfección todos estos movimientos interiores, y así se va entonces ordenando toda la vida psíquica, mediante lo que puede llamarse un programa de vida, y que lo da el Señor en el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, aquellas de las cuales nos dicen cómo ser feliz. Entonces las bienaventuranzas muestran un verdadero camino de crecimiento de la vida interior hacia la salud y plenitud psíquica. Contrariamente a la estructuración de un estilo de vida neurótico que se hace en base a bienes terrenos, la vida que va creciendo en las virtudes y desplegando los dones conforma una vida totalmente original, única, donde se cumple con la misión propia y la vocación más alta, aquella querida por Dios desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Voy a hacer uso de las obras de Santo Tomás, donde interpreta el pasaje de las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, para analizar justamente esta evolución de la vida psíquica cuando va creciendo en actos buenos, que son los medios adaptados al fin último, que es la felicidad. Esto nos sirve para mostrar el camino de ordenamiento y desarrollo de la personalidad en aquel que avanza en la vida de la gracia, donde además de las virtudes va desplegando los dones del Espíritu Santo. El dinamismo de la gracia aparece ligado a un cierto apartarse del mundo, lejos de cualquier ostentación. O sea, está el mundo y está el fin último. Entonces dice, bueno, si uno se apega a las cosas del mundo, se va alejando de las cosas del fin último. Si se apega al fin último, entonces se desapega de las cosas del mundo. El único lazo es siempre el de la caridad. En este sermón, que justamente es de la montaña, porque es de la elevación también, se encuentra el modo perfecto de vivir cristianamente, y para eso es necesario llegar a la cumbre de las virtudes, que además de la plenitud humana en ese sentido. El sumo bien es el que hace bienaventurado, o sea, feliz. Habla sobre la felicidad. Las bienaventuranzas se refieren a esto, a la felicidad, que es lo que todo hombre busca. Como dice Aristóteles, la felicidad es lo que todos los hombres buscan. Y por eso la gente que viene al consultorio viene porque está infeliz, no es porque viene, ay, mire qué feliz que estoy, para que no le voy a pagar para ser infeliz. No, viene porque está infeliz y quiere ser feliz. Todos reclaman la felicidad, ¿no? Pero dice Santo Tomás que no todos aciertan con lo que puede
a ser realmente infelices. Todos buscan la felicidad, pero no todos saben dónde está la felicidad. Hay quienes ponen sus afanes en el dinero, en la fama, en los honores, en los placeres, y se pierden la verdadera felicidad, por eso se angustian y frustran. ¿Por qué? Porque los bienes perecederos, que muy bien se han denominado fines ficticios, es que es como lo propio de la neurosis, o sea, tampoco puede dar satisfacción al alma que busca la felicidad. El Sermón de la Montaña nos muestra dónde se encuentra realmente la felicidad. La felicidad que en el fondo todos desean. Siguiendo este camino propuesto por el Evangelio, se ordenan los movimientos y actos interiores. Es la psiquis que cambia en un proceso pausado pero profundo. Por eso es necesario que lo estudiemos seriamente los psicólogos y sobre todo aquellos que se dedican a la psicoterapia. En el orden práctico hay que comenzar por el fin, que es el primer principio, y a esto responden las bienaventuranzas. El fin es ser feliz, lo que todos quieren es ser feliz. El primer paso, entonces nos dicen las bienaventuranzas, es apartar el corazón de los bienes terrenos, cuyo apego construye fines ficticios. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice, ¿no? El Señor comienza justamente acá llamando felices a los pobres de espíritu. Esto se contrapone a la soberbia y al orgullo. La humildad es el cimiento firme en la edificación de todas las virtudes y por lo tanto en la salud psíquica. Los humildes son los que siempre están mendigando la ayuda de Dios, porque conocen sus propias limitaciones, saben que son criaturas, saben la realidad de su ser. Los vicios enferman el alma, especialmente la soberbia, tema muy bien estudiado por Adler, también Martín Echavarría tiene un estudio sobre eso. Adler sobre todo dice que la humildad es la base del verdadero cambio, una metanoia, dice, en la terapia de las neurosis. Dice, esa es la base y esa es la terapia de las neurosis, el cambio, la metanoia, ¿no? La conversión, dice Adler. Se requiere una actitud humilde para enfrentarse a una eficaz psicoterapia y desear una transformación profunda. Esto es cierto, porque no siempre la persona que viene a la psicoterapia quiere una transformación y profunda. Muchas veces quieren que uno les justifique, quieren un bienestar y no un bien ser, ¿no? Un bienestar y que uno les justifique sus actitudes. Pero entonces acá la base es que realmente quiera esa transformación profunda, no solo en lo superficial tampoco, ¿no? Pero observemos que la felicidad empieza por la pobreza, aquello que según el juicio humano se considera una desgracia, sobre todo hoy en día, ¿no? Por eso es necesario liberarse de los apegos mundanos. Sigue el Sermón de la Montaña con la bienaventuranza sobre los mansos. La segunda bienaventuranza es felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mansos, dice, o sea, esto lo está sacado de Santo Tomás, ¿no? De la Catenadoria, por ejemplo, donde él analiza las bienaventuranzas, pero en base a los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, mansos son aquellos que resisten el mal y vencen las malas acciones con las buenas. Es muy laudable moderar la alteración con la reflexión. Para ser pobre y manso es necesario recordar que somos pecadores. Y entonces para eso está la tercera bienaventuranza que se refiere a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y este sufrimiento no es solo el dolor propio, sino que también por los demás, por los pecados ajenos. La persona que empieza a sufrir por los pecados, por los propios pecados, por los propios errores frente a la vida y también por los de los demás. Santo Tomás acá cita a San Agustín para decir que sin duda el llanto es porque los convertidos pierden las cosas queridas de este mundo
pierden las alegrías temporales cuando se desprenden de las cosas terrenas, pero también porque todavía no poseen las cosas eternas. Pues el que va creciendo en esta vida interior, con la ayuda de la gracia, el que ya es pobre y manso, tiene dos clases de compunción, por las miserias de la vida y por el deseo de las cosas celestiales. No ama al mundo, pero ya apetece las cosas del cielo. La tercera, después que lloré mis pecados, empiezo a tener hambre y sed de justicia, dice San Ambrosio. La cuarta bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia es la de los que desean obrar según la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene sed de justicia el que desea adquirir su ciencia, porque el conocimiento de Dios constituye la avidez de los santos que no puede saciarse hasta que habiten en el cielo. También son saciados en la vida presente haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que con la gracia la voluntad se vuelve a la voluntad de Dios y empieza a querer lo que Él quiere. Entonces uno empieza a ver sus propios defectos y empieza a querer que las cosas sean como Dios las quiere. Empieza a querer la voluntad de Dios. Después sigue, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La justicia y la misericordia van unidas. Cuando el Señor llama felices a los misericordiosos, se refiere a los que tienen su corazón ocupado por la misericordia y consideran el sufrimiento de los otros como propio. Se adueñan del mal del otro como si fuera suyo, ayudando así a llevar la carga de los demás. Esta es la misericordia, ¿no? Querer remediar, dice, el mal de los demás. El que es misericordioso con el prójimo, si se jacta de esto, pierde todos sus frutos. Por eso, en sexto lugar, aparece la felicidad para los de corazón puro, indicando asimismo el sexto día en que el hombre fue creado a imagen de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, llama limpios a los que poseen toda la virtud. Su conciencia no los acusa de ninguna malicia, viven en la templanza o moderación. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando el alma está limpia de toda culpa, empieza a tener paz en sí misma y a dársela a los demás. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces fíjense lo que dice San Agustín respecto de los pacíficos. Recuerdan que además la paz es la tranquilidad en el orden, o sea, ya hay orden y por eso está tranquilo, está bien. Pero dice San Agustín, teniendo en paz todos los movimientos de su alma y sujetos a la razón, tienen domadas las concupiscencias de la carne y se constituyen en reino de Dios, en el cual todas las cosas están ordenadas. El interior dice, todas las cosas están ordenadas. Que lo que hay en el hombre de mejor y más excelente domina a las demás aspiraciones rebeldes, que no son comunes con los animales. Y esto mismo que se distingue en el hombre, es la inteligencia y la razón, sujétase a lo superior, que es la misma verdad del Hijo de Dios. Y no puede mandar a los inferiores quien no está subordinado a sus superiores. Entonces parece que el que está en paz tiene todo ordenado, todo lo inferior sometido a la razón y la razón sometida a Dios. Magnífica definición de salud mental. Por eso el psiquiatra Ahlers pudo afirmar que solo el santo es psíquicamente sano, porque está ordenado no solo interiormente, sino también en relación con los demás. Pero esta paz interior, y la que se vive fraternalmente, es fruto de la caridad. Por contraposición a esto, vemos que la teoría de Freud y todo el psicoanálisis se fundamenta en la agresividad y maldad radical de todo hombre. Esto lo saca de Nietzsche, lo dice tal cual. Sin poder comprender la psicología de la personalidad que se va ordenando y por lo tanto pacificando como obra de la gracia. Concluye San Agustín que la perfección está en la paz, porque ya no hay nada que se oponga a Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La octava bienaventuranza, referida a los que padecen persecución por la justicia, demuestra lo más perfecto volviendo al principio, que es la suma de todas las demás o el resumen de las otras 7. Esto quiere decir que la causa de la persecución, de los que alcanzan ya la virtud perfecta, sufren, no les importa sufrirlo, con tal de no abandonar la verdad y la virtud y seguir a Cristo, porque ya desprecian las cosas del mundo y se han unido a las cosas de Dios. La novena, cuando os maldigan y persigan, muestra el consuelo que recibe aquel que sufre las tribulaciones por Cristo y el gozo que ya empieza a disfrutar en esta tierra como anticipo del cielo. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Estas características psicológicas de la ley nueva que hemos estudiado podemos observarlas en las vidas de los santos. Analizándolas desde este punto de vista, y no solamente desde el punto de vista natural, podrán comprenderse las personalidades y las obras que la psicología contemporánea muchas veces interpreta como patológicas. Especialmente para el psicoanálisis, bueno, que eso que sigue al pensamiento nietzscheano, todos los santos son neuróticos, como ya se explicó antes. Y de esto encontramos muchísima bibliografía contemporánea y con conceptos, algunos aberrantes, sobre Santa Teresita, según pueden escuchar cualquier cosa. La bienaventuranza es el último fin de la vida humana. Y dice Santo Tomás que uno ya tiene el fin por la espera de alcanzarlo. La esperanza de alcanzar el fin surge cuando uno se mueve hacia ese fin y se acerca cada vez más por sus acciones. La esperanza de la felicidad futura puede darse en nosotros de dos modos: como preparación o disposición, o como principio ya de esa felicidad, imperfecta en esta vida, pero como principio de esa felicidad. Cuando uno progresa en los actos de las virtudes y los dones, puede realmente esperar que llegará a la perfección en esta vida y en la del cielo. Los premios prometidos en las bienaventuranzas a los pobres, a los mansos, a los que lloran, los misericordiosos, etc., se darán perfectamente en el cielo, en la vida futura, pero se inician en esta vida. Por lo cual se nos asegura una vida todo lo feliz que realmente uno puede ser en esta vida, porque ya se inicia esa felicidad perfecta de la patria celestial. Sin duda, este es el reclamo de las personas cuando recurren al psicólogo. Quieren ser felices, pero no saben cómo, en qué circunstancias, qué es lo que les toca vivir. Generalmente no se les ocurre por dónde empezar a ser felices. Es más, generalmente están llenos de apegos mundanos, de egocentrismos, de errores respecto de lo que constituye la verdadera felicidad. Comenta Santo Tomás que así como los malos en esta vida muchas veces no padecen penas temporales, porque a los malos muchas veces les va bien, porque a veces vemos que les va bien. Sin embargo, a los buenos, si bien muchas veces no tienen premios materiales, dice, nunca les faltan los espirituales. Nunca les faltan los espirituales. Por eso dice el Señor, recibiréis el 100 por uno. Por eso, el que crece por este camino de las bienaventuranzas puede esperar realmente que su personalidad se vaya curando, que vaya logrando esa unidad jerárquica, la paz interior de un alma donde todo está en orden interior y también orden exterior para con el prójimo. Ciertamente los premios de los que nos hablan las bienaventuranzas se consumarán y llegarán a su plenitud en la vida eterna, pero no cabe duda de que se inician en esta vida con una personalidad que se halla en paz. El reino de los cielos, prometido a los pobres, a los que se van desapegando de las cosas del mundo, es como el principio de una sabiduría que es necesario tener para empezar a darle importancia a las cosas espirituales de la propia vida. Es que hay que darse cuenta que hay un reino que nos puede hacer realmente felices, porque muchos que están apegados a las cosas
es porque quieren tener el reino de las cosas. Pero no, a ver, Dios nos muestra que hay un reino que nos puede hacer felices, que no es el de las falsas promesas del mundo, que justamente nos sumergen después en ansiedades y frustraciones. Hay que empezar por cambiar esa sabiduría del mundo por la sabiduría de Dios. La gracia es la que nos impulsa justamente a cambiar las preocupaciones de la tierra por las del cielo. Por eso no solo sana, sino que eleva. La persona realmente se va elevando. El segundo premio de la posesión de la tierra, prometida a los mansos, señala el buen afecto del alma que reposa por el deseo de una estabilidad perpetua. También el que va creciendo en esta vida buena es consolado aún en este mundo, porque participa del Espíritu Santo que es consolador. Los que obran según la justicia son saciados con aquel alimento que es la conformidad a la voluntad de Dios. Cuando se es misericordioso, también en esta vida consiguen la misericordia de Dios. Con la mirada purificada por el don de entendimiento pueden de alguna manera ver a Dios. Y los que llegan a la paz, a la séptima, a pacificar todos sus movimientos, y recordemos que justamente la paz es esa tranquilidad en el orden, van logrando la semejanza divina, por lo cual se llaman hijos de Dios, porque los hijos se parecen a sus padres. Decíamos que todos los hombres buscan la felicidad, y la gente pone su felicidad en tres cosas, dice Santo Tomás: en la vida voluptuosa o placentera, en la vida activa o en la vida contemplativa. Dice Santo Tomás que estas tres formas de felicidad guardan diferente relación con las bienaventuranzas futuras, con cuya esperanza somos dichosos. La felicidad puesta en los placeres sensibles, como es falsa, es impedimento para la vida futura. La felicidad de la vida activa dispone a la futura. Y la de la vida contemplativa, si es imperfecta, se va en esta vida, y el principio de la futura, si es perfecta, es la bienaventuranza futura, quizás la más perfecta. Con respecto a los que buscan la felicidad en la vida placentera, las bienaventuranzas de las que hablamos los apartan del obstáculo que significa poner la felicidad en estos fines ficticios y gastar tantas energías físicas en cosas que no pueden saciar la sed de felicidad del hombre. Esta vida, dice Santo Tomás, esta vida voluptuosa, placentera, consiste en dos cosas: o en los bienes exteriores, como las riquezas y los honores, la gente que está apegada a las riquezas, los honores, y por eso está la primera bienaventuranza, que se refiere a la pobreza de espíritu, requiriendo primero un uso racional de las mismas, o sea, las cosas pueden tener un uso racional, virtuoso, y llegando después, de una manera ya más heroica, al desprecio de las riquezas y al menosprecio de los honores por la humildad. También consiste en las pasiones, y estas, por la virtud, se someten a la razón, pero de un modo más excelente se tranquilizan conforme a la voluntad divina, y moviendo a su renuncia nos hace buscar el voluntario llanto. A esto responden las bienaventuranzas referidas a los mansos y a los que lloran. Es interesante aplicar estos primeros pasos a la psicoterapia. Sin duda, las personas, cuando empiezan a cambiar, pueden reconocer que los bienes pasajeros y mundanos los han decepcionado, porque no les dieron la felicidad que esperaban. Ven la importancia, o sea, se empiezan a sentir frustrados, se empiezan a sentir mal, porque en el fondo no los hace felices. Ven la importancia de vivir según la realidad y la voluntad de Dios. Y también empiezan a llorar. Muchas veces lloran y con verdaderas crisis de llanto, porque se enfrentan a sus propios errores, a sus pecados, y que tantos sufrimientos le ocasionaron en la vida, que tanto lo distorsionaron en su vida, que tanto lo extinguieron, que tanto daño le hicieron. Por eso los premios prometidos en estas bienaventuranzas justamente corresponden a aquello que los hombres buscan cuando ponen sus deseos en los bienes temporales. Los que buscan las cosas del reino terreno, como son los honores y las riquezas, se les promete el reino de los cielos, que contiene en abundancia todo lo que el corazón humano puede desear.
De la gente que está pegada a las cosas porque cree que ahí va a tener todo, pone todo su corazón, es como que tiene que desapegarse para encontrar que hay un reino de los cielos que le va a poder dar todo. También a los que pelean, litigan, combaten por mantener la seguridad para sí mismos y sus cosas, se les promete la tierra de los vivientes, significando la estabilidad de los bienes eternos. Para los que buscan consuelo para sus vidas en los placeres del mundo, les promete tener el verdadero consuelo contra todos los males. Por otro lado, la vida activa consiste principalmente en las cosas que se dan con respecto al prójimo, sean debidas, y esto se refiere a la justicia, que es la cuarta bienaventuranza, sean como beneficio gratuito, y esto se refiere a la misericordia, que es la quinta bienaventuranza. Por las bienaventuranzas nos movemos a un afecto más abundante, de manera que deseamos las obras de justicia, como el sediento y el hambriento desean la bebida y la comida. Pero además, cuando prestamos beneficios gratuitos, no solo damos a los amigos y parientes como manda la virtud, sino que la misericordia nos hace ir más allá y por amor a Dios. Respecto de los premios, hay quienes se retraen de las obras de justicia o no pagan sus deudas o roban, para enriquecerse con bienes temporales. Por eso el Señor les promete saciarlos, saciar a los que tengan hambre de justicia. Hay gente que está más inclinada a moverse por determinados tipos de bienes terrenales, y la gracia justamente transforma eso en un bien espiritual. Esos que querían esos bienes terrenales y por eso obraban de esa manera, la gracia los transforma en bienes espirituales. Y eso lo vemos también para los que se niegan a ayudar a los demás por miedo a mezclarse con las miserias ajenas, y Dios les promete que serán liberados de toda miseria. La gracia cambia la dirección de la voluntad, cambiando los fines ficticios por el verdadero fin, por lo cual se rectifican las intenciones. Sin duda, estas bienaventuranzas también pueden muy bien aplicarse a la psicoterapia, porque como muy bien saben, el psiquiatra Adler ponía la enfermedad mental, por ejemplo, en el egocentrismo. La persona que es egocéntrica y no sabe ver las necesidades del prójimo, se va enfermando y estructurando un estilo de vida neurótico. Para Adler, que justamente era judío, después se convierte al protestantismo, para salir de la patología es necesario el sentimiento de comunidad, dice. Y con esto quería decir que era necesaria la generosidad para con el prójimo. Inclusive Adler dice que no solo hay que llevar a la persona en la psicoterapia al sentimiento de comunidad natural, sino también al sentimiento de comunidad sobrenatural, que es la gracia. Hay varias corrientes modernas que recalcan este aspecto también de narcisismo, de egocentrismo en las patologías. Por eso no dudamos que el cumplimiento de las enseñanzas evangélicas es realmente terapéutico. Los efectos de la vida activa son aquellos que disponen a la contemplación, que es el fin natural, ¿no? Y uno se perfecciona a sí mismo con la pureza de corazón, porque no permite que la mente se manche con las pasiones, y de esta manera se va logrando la tan ansiada paz del alma, que significa la felicidad de que goza la personalidad ordenada. Los premios otorgados en estas bienaventuranzas son la visión de Dios para aquel que ya se ha dispuesto en esta vida con una visión limpia, y la filiación divina para aquellos que establecen la paz en sí mismos y en los otros, y en esto fueron imitadores de Dios, que es Dios de unidad y de paz. Los que llegan a estos estados más altos, claro, estos no van al psicólogo, ¿no? En esto salvo que lo manden, aquellos que no entienden que realmente están mucho más sanos y más felices que los demás, ¿no? Aunque no con los parámetros de felicidad que les presenta el mundo. En conclusión, la vida ascendente de la gracia es un camino psicoterapéutico, por el cual se llega a la verdadera curación de la neurosis. Pero además, el único por el que se alcanza la paz y la felicidad de todos, que es lo que todos buscan. Tenemos dos opciones: o construir un estilo de vida neurótica, o vivir con un proyecto de vida cristiana donde cada uno se va elevando según el sermón de la montaña, que responde a lo más profundo del hombre, que es su afán de felicidad. La felicidad y la perfección son posibles con la ayuda de la gracia.
Voy a terminar con las palabras de Santo Tomás. La ley divina no exige imposibles, nos invita a la perfección diciendo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Luego, parece que es posible alcanzar la perfección en esta vida. Bueno, muchas gracias.